La maldición de la nación abajo. El viento del desierto susurraba secretos a través de los escasos árboles de enebro, enfriando la piel expuesta de los brazos del Deputy Dale. Ajustó su chaqueta con más fuerza, su mirada recorriendo la vasta y vacía extensión de la nación abajo. La radio chisporroteó, el despacho transmitiendo una llamada frenética sobre ruidos extraños y mutilaciones de ganado cerca de la meseta negra. Dale suspiró, el conocido nudo de inquietud apretándose en su estómago. Había oído los susurros, las viejas historias sobre los cambiantes, brujas malévolas que podían transformarse en animales. Siempre las había desestimado como folclore, pero últimamente, las cosas habían sido diferentes. El camino de tierra serpenteaba a través de las mesetas, con el sol poniente pintando el cielo en tonalidades de naranja sangre y violeta intenso. Los faros de Dale atravesaban la oscuridad creciente, iluminando las formas retorcidas de las rocas antiguas. Llegó al rancho de los Peterson, un grupo desolado de edificaciones apiñadas contra la imponente mesa. El aire estaba impregnado de un aroma metálico, espeso y empalagoso. Un hombre curtido, con el rostro marcado por el miedo, lo recibió en la entrada. Era John Peterson, con los ojos desmesurados y enrojecidos. Deputado, gracias a Dios que estás aquí. Está sucediendo de nuevo. Dale siguió a Peterson hacia el granero, el olor metálico intensificándose. Dentro, la escena era horrenda. 2 vacas yacían muertas, sus cuerpos mutilados con precisión quirúrgica. No había sangre, solo heridas abiertas y órganos ausentes. Dale sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Esto no era obra de coyotes ni de leones de montaña. Esto era algo diferente. Empezó hace unas semanas, dijo Peterson, su voz temblorosa. Ruidos extraños por la noche, como algo gritando. Luego el ganado empezó a desaparecer. Los encontramos así, drenados, vacíos. Dale examinó los cadáveres, el haz de su linterna danzando sobre los cortes antinaturales. Sabía lo que dirían los lugareños. Hombre de piel. Intentó apartar ese pensamiento, encontrar una explicación racional, pero la evidencia, o la falta de esta, era inquietante. A medida que Dale continuaba su investigación, las noches se volvían más perturbadoras. Oía los escalofriantes gritos resonando a través de los cañones, veía sombras fugaces moviéndose justo más allá del alcance de sus faros. Las mutilaciones de ganado continuaron, extendiéndose a ranchos vecinos. El miedo se apoderó de la comunidad, los susurros sobre hombres de piel crecían más fuertes. Una noche, Dale estaba patrullando los caminos traseros cuando lo vio. Una gran sombra oscura cruzó la carretera, con ojos que brillaban de un amarillo antinatural. Pisó los frenos, su corazón latiendo con fuerza. La criatura se detuvo, mirándolo con una inteligencia inquietante, luego desapareció en la maleza. Dale tomó su escopeta, su mano temblando. Sabía, con una perturbadora certeza, lo que acababa de ver. Siguió las huellas de la criatura, las impresiones eran diferentes a cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Eran grandes, como las de un lobo, pero con una forma de andar extrañamente humana. Las huellas lo condujeron al fondo de los cañones, hacia la base sombría de Black Mesa. El aire se volvió denso, cargado de un palpable sentido de pavor. Encontró una pequeña cueva oculta entre las rocas. Un débil fuego parpadeaba en su interior, proyectando sombras danzantes en las paredes de la cueva. Se acercó con cautela, su escopeta en alto. A medida que miraba adentro, vio una figura encorvada sobre las llamas. Era de forma humana, pero cubierta de un espeso pelaje enmarañado. La criatura se volvió, sus ojos incrustándose en el alma de Dale. Su rostro era una máscara grotesca de rasgos animales y humanos, con dientes afilados y puntiagudos. Dale se congeló, paralizado por el miedo. La criatura se elevó, sus movimientos fluidos e inquietantes. Emitió un bajo rugido, un sonido que vibró en lo profundo del pecho de Dale. Sabía que tenía que hacer algo,
pero su cuerpo se negaba a obedecer. De repente, la criatura se lanzó, sus garras extendidas. Dale disparó su escopeta, el estallido resonando a través del cañón. La criatura chilló, un sonido que envió escalofríos por la columna de Dale. Retrocedió, momentáneamente aturdida. Dale volvió a disparar, y otra vez, hasta que la criatura colapsó, su cuerpo temblando. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto únicamente por el latido del corazón de Dale. Se acercó a la criatura con cautela, el haz de su linterna iluminando su forma grotesca. A medida que el humo se despejaba, vio que la criatura comenzaba a transformarse, el pelaje retrocediendo, las características animales desvaneciéndose. Debajo del disfraz monstruoso, Dale vio el rostro de una mujer, cuyos ojos estaban llenos de un antiguo y malévolo odio. La reconoció. Era Mary Begay, una mujer medicina local que siempre había vivido aislada. Los susurros habían sido ciertos. Ella era una cambiante. Dale retrocedió, su mente aturdida. Había matado a un ser humano, a una mujer que conocía, aunque de manera distante. Pero lo que había presenciado, el horror que había enfrentado, le dejaba sin dudas de que había hecho lo que debía hacer. Llamó por refuerzos, su voz temblando. Les dijo lo que había visto, lo que había hecho. Sabía que no le creerían, no del todo. Pero también sabía que no podía guardarlo para sí mismo. Había enfrentado la oscuridad, el antiguo mal que acechaba en las sombras de la nación abajo. Había sobrevivido, pero una parte de él, una parte de su inocencia, había muerto en esa cueva oscura. El viento del desierto continuaba susurrando sus secretos, y Dale sabía, con una escalofriante certeza, que las historias eran verdaderas. Los cambiantes eran reales, y caminaban entre ellos. Los días siguientes fueron un borrón. El FBI investigó, pero el informe oficial atribuyó las mutilaciones del ganado a animales salvajes y la muerte de Mary Begay a una herida de bala autoinfligida. Dale intentó contarles la verdad, pero desestimaron su relato como alucinaciones inducidas por el estrés. Lo pusieron en licencia, cuestionando su estabilidad mental. Regresó a su pequeña cabaña aislada, atormentado por el recuerdo del rostro transformador de Mary Begay. No podía escapar de la sensación de que lo estaban observando, de que algo acechaba en las sombras, aguardando. El viento del desierto susurraba sus secretos, y Dale sabía, en el fondo de su corazón, que apenas había arañado la superficie de una oscuridad mucho más antigua y aterradora de lo que jamás podría haber imaginado. Se había enfrentado a un cambiapiel, y sabía, con una escalofriante certeza, que lo volvería a enfrentar. La lucha no había terminado, apenas había comenzado. Y estaba solo. La vasta y vacía extensión de la nación abajo contenía la respiración, esperando el próximo acto en este antiguo y aterrador drama. Los susurros en el viento se intensificaron, llevando la escalofriante promesa de más terror por venir. Los cambiapieles todavía estaban ahí afuera, ocultos en las sombras, aguardando. La cosa en el bosque. Era tarde cuando Sara decidió tomar el atajo a través del bosque. El sol ya se había puesto, y los árboles parecían sombras altas y oscuras contra la luz menguante. Sabía que el bosque era inquietante por la noche, pero estaba cansada y solo quería llegar a casa. La linterna de su teléfono apenas iluminaba el sendero, y el sonido de sus pasos sobre las hojas secas la ponía nerviosa. Cada pequeño ruido, el susurro de las ramas, el ulular de un búho hacía que su corazón latiera más rápido. Había escuchado las historias, por supuesto. Todos en el pueblo hablaban sobre el bosque. Decían que sucedían cosas extrañas allí. Las personas desaparecían. Se encontraban animales muertos, sus cuerpos desgarrados. Algunos incluso afirmaban ver una figura observándolos desde entre los árboles, algo que parecía casi humano pero no lo era. Sara no creía en esas historias. Pensaba que solo eran cuentos para asustar a los niños. Pero a medida que se adentraba más en el bosque, no podía sacudirse la sensación de que no estaba sola.
La primera señal de que algo estaba mal fue el olor. La golpeó de repente, como carne en descomposición mezclada con algo dulce y enfermizo. Se tapó la nariz con la mano y trató de respirar por la boca, pero el olor estaba por todas partes. Luego lo oyó un gruñido bajo y gutural, como un animal pero más profundo, más humano. Se detuvo y miró a su alrededor, con la linterna temblando en su mano. «Hola», llamó, con la voz temblando. «¿Hay alguien ahí?». No hubo respuesta, solo el sonido de las hojas crujientes bajo sus pies. Pero los pasos no eran los suyos. Provenían de detrás de ella, lentos y deliberados. Se dio la vuelta, iluminando la oscuridad con su luz. Por un momento, no vio nada. Luego, justo en el borde de la luz, vio un par de ojos amarillos brillantes. La respiración de Sara se detuvo en su garganta. Los ojos estaban demasiado altos del suelo para pertenecer a un animal. Eran de altura humana. Retrocedió un paso, y los ojos se acercaron. Ahora podía ver la silueta de una figura, alta y delgada, su cuerpo encorvado como si estuviera gateando en 4 patas. Su piel era pálida y estirada sobre sus huesos, y su boca estaba torcida en una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Se dio la vuelta y corrió, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La linterna rebotaba en su mano, proyectando sombras salvajes sobre los árboles. Podía escuchar la criatura detrás de ella, sus pasos rápidos y pesados. No estaba corriendo, la estaba acechando, como si supiera que no podía escapar. Sara no sabía cuánto tiempo había estado corriendo. Sus piernas ardían y sus pulmones sentían como si estuvieran en llamas. No se atrevió a mirar atrás. Continuó corriendo, esperando que se dirigía en la dirección correcta. Finalmente, vio el borde del bosque y las luces de su casa a lo lejos. Corrió hacia ella, con lágrimas fluyendo por su rostro. No se detuvo hasta estar dentro, cerrando la puerta de golpe y asegurándola tras de sí. Se apoyó contra la puerta, intentando recuperar el aliento. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener su teléfono. Llamó a su mejor amiga, Emily, y le relató lo ocurrido. Emily escuchó en silencio, luego dijo, «Sara, necesitas tener cuidado. Esa cosa en el bosque no es un animal. Es un cambiapiel». «¿Un qué?», preguntó Sara, con la voz apenas por encima de un susurro. «Un cambiapiel», repitió Emily. «Es una criatura de las leyendas nativas americanas. Puede transformarse en animales o incluso en personas. Pero no es humano. Es maligno. Y una vez que te ve, no se detendrá hasta atraparte». Sara no quería creerlo, pero no podía desprenderse de la imagen de esos ojos brillantes y esa sonrisa torcida. Pasó el resto de la noche sentada en su sofá, mirando hacia la puerta, demasiado asustada para dormir. A la mañana siguiente, Sara intentó convencerse de que solo había sido su imaginación. Se decía a sí misma que estaba cansada, que las sombras le habían jugado una mala pasada. Pero en el fondo, sabía la verdad. Esa cosa en el bosque era real, y la había visto. Decidió alejarse del bosque después de eso. Tomó el camino largo a casa, aunque le sumaba 20 minutos extra a su caminata. Pero, por más que se mantuviera lejos de los árboles, no podía sacudirse la sensación de que la estaban observando. Atrapaba destellos de movimiento por el rabillo del ojo, o escuchaba pasos detrás de ella cuando no había nadie. Y por la noche, soñaba con esos ojos amarillos brillantes y esa horrible sonrisa. Una semana más tarde, Sara caminaba a casa desde el trabajo cuando lo vio. Estaba en la carretera principal, lejos del bosque, cuando una figura emergió de detrás de un árbol. Al principio, pensó que era una persona. Parecía un hombre, alto y delgado, vestido con un abrigo oscuro. Pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que había algo incorrecto. Sus movimientos eran demasiado rígidos, demasiado antinaturales. Y su cara estaba equivocada. La piel era pálida y estaba estirada demasiado,
y su boca estaba torcida en esa misma horrible sonrisa. Sara se congeló, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La cosa inclinó la cabeza hacia un lado, como si la estuviera estudiando. Luego habló, su voz baja y áspera. Sara, dijo, no puedes correr para siempre. Ella se dio la vuelta y corrió, sus piernas moviéndose por sí solas. No miró atrás. Simplemente corrió, su respiración interrumpida en cortos y ansiosos jadeos. No se detuvo hasta llegar a casa, golpeando la puerta con fuerza y asegurándola tras de sí. Esa noche, Sara se sentó en su sofá, mirando la puerta. No sabía qué hacer. No podía llamar a la policía, nunca le creerían. No podía contarle a sus amigos, pensarían que estaba loca. Estaba sola, y la cosa afuera lo sabía. Escuchó un ruido afuera, como algo rascando la puerta. Contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El rasguño se detuvo, y por un momento, hubo silencio. Luego oyó una voz, baja y áspera, que provenía justo afuera de la puerta. Sara, dijo, déjame entrar. No respondió. Simplemente se quedó ahí, con las manos temblando, las lágrimas corriendo por su rostro. El rascado comenzó de nuevo, esta vez más fuerte. Podía escuchar cómo la madera se astillaba bajo las garras de la cosa. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que entrara. A la mañana siguiente, los vecinos de Sara encontraron su casa vacía. La puerta estaba completamente abierta y había profundas marcas en la madera. Dentro, los muebles estaban volteados y había manchas oscuras en el suelo. Pero no había rastro de Sara. Unos días después, un cazador encontró algo en el bosque. Era un montón de ropa, rasgada y cubierta de sangre. La ropa pertenecía a Sara. Pero no había un cuerpo, ningún signo de lo que le había ocurrido. La gente del pueblo comenzó a hablar de nuevo. Decían que el bosque estaba maldito, que algo maligno habitaba allí. Decían que no era un animal ni una persona, era algo peor. Algo que podía vestir la piel de sus víctimas y caminar entre ellos, sin ser visto. Y a veces, tarde en la noche, las personas veían una figura de pie en el borde del bosque. Parecía casi humana, pero sus ojos brillaban amarillos en la oscuridad, y su boca estaba torcida en una horrible sonrisa.